And we're going to go to the book of Revelations, capítulo 5, verso 10. chapter 5, verse 10. Fíjate lo que dice. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Amén. And have made us kings and priests to our God, and we shall reign on the earth. Reyes y sacerdotes. Kings and priests. Pon tu mano en tu corazón, la otra levántala. Place your hand over your heart and the other lift it up. Y di conmigo. And say with me, Padre, Father, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, dispongo mi corazón I make my heart willing para que me hables. so that you can talk to me. Someto mi mente y mis pensamientos I submit my mind and my thoughts a tus pies to your feet para oírte so I can hear y you obedecerte. and obey you. Que yo sea tierra fértil May I be fertile soil donde tu palabra where your word dé mucho fruto en mí. will give a lot of fruit in En me. el nombre de In the Jesús. name of Jesus. Amén. Amen. Ok. En esta época que estamos viviendo, In this times that we're living in, hay una guerra muy intensa. there's a very intense war. El maligno ya fue vencido y derrotado. The enemy has already been defeated. Perdió todo He lost everything. cuando el Señor Jesús murió y resucitó. When the Lord Jesus died and resurrected. Y entonces, ¿por qué a veces pareciera que el maligno va ganando? So why sometimes it feels like the enemy's winning? Si tú te das cuenta, la Biblia en otra ocasión dice que por la multiplicación de la maldad, The Bible says that due to the multiplication of evilness, el amor de muchos se enfriará. the love of many will grow cold. ¿Cómo es que la maldad se ha multiplicado? And how is it that the evilness has been multiplied? Porque el maligno ha trabajado, ha orquestado un plan Because the enemy has orchestrated a plan que desafortunadamente that unfortunately, los primeros en no haberse dado cuenta the first ones to not fue la realize iglesia. was the church. Porque nada ocurre en el mundo Because nothing happens in the world si la iglesia no lo permite. if the church does not allow it. Entonces, pueblo de Dios, esto es lo que el maligno orquestó. So this is what the enemy orchestrated. Orquestó destruir la imagen paternal He orchestrated to destroy the fatherhood image con diferentes canales. through different channels. Uno de ellos One of them fue a través del hombre del machismo. was through the man machism, Humillando a la mujer, humiliating the woman, pisoteándola. stepping over her, Que eso provocó que la mujer se rebelara. which that provoked for the woman to come out and act differently. Era un plan del maligno. It was a plan from the enemy. Porque una vez que la mujer se rebele, Because once the woman tries to act differently, se quita la atención de los hijos then that attention from the kids is y removed. empieza lo que debe de estar protegiendo el hogar. And whatever is trying to protect the home, Empieza una guerra doméstica then there becomes a domestic war de el padre contra la madre contra el padre. with the father against the mother and the mother against the father. Y el enemigo, mientras los entretenía And the enemy, while he was entertaining them, en que ellos batallaran entre sí for mismos, them to struggle within themselves, trabajaba con los niños. then he would work with the children. Así es. Por eso le he dicho, That's why I've told you, padres, fathers, tú no eres el blanco del maligno. you're not the target of the enemy. El blanco son tus hijos. The target are your children. Igual que tú fuiste el blanco The same as you were the cuando target tú eras niño. when you were little. Se formó una estructura chueca en ti A structure was formed crooked in you, y las partes chuecas de tu estructura, and those crooked parts of your structure, de ahí tú operas, from there you operate. de ahí tú From reaccionas, there you react. de ahí tú educas a tus From hijos there you educate your children. y les vas enchuecando la estructura And igual. you start making their structure crooked. Ese es el plan orquestado del And maligno. that's the enemy's plan. ¿Por qué con el padre? And why with the father? Porque el padre es el que da la identidad. Because the Amén, father is así the es. one who gives the La identity. madre es la que educa The mother is the one de who acuerdo a las educates escrituras. according to the scriptures. Pero el padre es el que da identidad. But the father is the one who gives identity.
¿Por qué destruiría esa imagen paternal el maligno? Why would the enemy destroy that fatherly Porque una image? vez que haya una generación Because once there is a generation que haya crecido sin identidad, that was raised without identity, entonces fácilmente pueden caer en las trampas y engaños del maligno. then easily they could fall in the trance of the enemy. Y para hacer la trayectoria larga corta, And to make the trajectory long short, el resultado lo estamos viviendo ahorita. the results we're living them now. ¿Usted lo ve? And you can see it. ¿Por qué? Porque hay una generación tras generación Why? Because there's a generation after generation de falta de identidad. where there's a lack of identity. Y lo peor de todo, And the worst case of que it, dentro de la iglesia that within the church, hay hombres there are men sin identidad, without identity. hay hombres There are men sin dejar que Dios enderezca su estructura that they don't allow God to straighten up their structure para poder dar la identidad correcta a los hijos. so that they can give the correct identity to their children. Hay un origen There is origin, y el origen no va a cambiar. and the origin is not going to change. El origen no cambia porque la maldad se multiplicó. The origin doesn't change because the evilness multiplies. Dios sigue siendo el mismo. God remains the same. Su palabra sigue siendo la His misma. word remains the same. Dios no cambia por los tiempos. God does not change. Dios because no of time. cambia porque la maldad se multiplicó. God does not change because evilness multiplies. Me estoy dando a entender, Are you iglesia. understanding, church? Y cuando hay falta de identidad en los And hombres, when there's a lack of identity in the men, esto es lo que opera. this is what Un operates espíritu de orfandad. a spirit of orphanage. Y cuando vives bajo un espíritu de And orfandad, when you live under a spirit of orphanage, te mueves sin autoridad. then you move without authority. Porque la identidad Because in the identity que da el Padre that the Father gives, está la autoridad. the authority is there. Y la autoridad And the authority, se forma a través del carácter. it is formed through character. Y el carácter And the se character, transforma it transforms a través de la relación con el Espíritu Santo. through the relationship with the Holy Spirit. Ya que los 9 frutos Now that the 9 spirits of the fruits of the Spirit son del Espíritu. are of the Spirit. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Are you understanding, church? El origen de Dios. The origin of God. Hablemos de la responsabilidad del hombre. Let's talk about the responsibility of man. Cuando Adán y Eva cayeron, When Adam and Eve fell, y nótese que quien engañó la serpiente fue a la mujer, and notice that the serpent fooled the woman. no fue el hombre. It wasn't the man. Porque si la serpiente hubiera tratado de engañar a Adán Because if the serpent had tried to deceive Hubiera fallado. Adam, he would have failed. por su identidad, Because of his identity. por su autoridad, Because of his authority. la mujer es un ser más emocional que el hombre. The woman is a more emotional being than the man. Por eso la Biblia le llama vaso frágil. That's why the Bible calls her a No fragile porque sea una vessel. divilucha, Not because she's weak, sino porque ella es más emocional. but rather because she's more emotional. Y no por eso ella es débil. And not because of that she's weak. Porque el origen de la mujer Because without the origin of the woman, de ser tan emocional, from being so nosotros emotional, los hombres us men, que somos analíticos that we're more estuviéramos analytical, perdidos, we would be lost. Santo aleluya. viviéramos como robots. We will live like robots. ¿Me están dando a Are entender? you understanding? Dios hizo el complemento perfecto. God created the Necesitamos We need la fragilidad de la mujer. that fragile part of the woman. Necesitamos We need su diseño original. her original design. ¿Sabe que la parte de ayuda idónea Do you know that the part of the helper, tiene que ver con el nivel emocional de la mujer? it has to do with the emotional level of the woman? ¿Me están dando a entender? Are you understanding? Estoy hablando del diseño original de Dios. And I'm talking about the original design of God. Entonces, cuando la mujer es engañada, So when the woman is deceived, dicen los historiadores the historians say
que la razón por qué Adán cedió, The reason why Adam gave in, porque amaba mucho a su mujer. because he loved his woman so much. Y él se acordaba las palabras del Padre, And he remembered the words of the Father de lo que iba a pasar si comían de ese árbol. of what was going to happen if they ate from that tree. Pero los teólogos creemos, But the theologians, we believe, si Adán, if en Adam, vez de haber cedido, and instead of giving in, hubiera intercedido por su mujer, he would have interceded for his women, no se hubiera perdido. then they would have gone. Dios hubiera perdonado a la mujer. God would have forgiven the woman. ¿Qué te estoy diciendo? So what am I telling you? Por eso es que Dios, That's why it is that God, a quien le llama la atención, who calls the attention primero, first, no es a la mujer. not it is into the Nótese women. lo que dice Génesis 3:9. Look what Genesis 3:9 says. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Then the Lord God called to Adam and said to him, where are Dios fue con el you? hombre, God went with the man. no fue con la He mujer, didn't go with the woman. fue con el hombre. Rather, he went with the man. Le dijo, hombre, He said, man, ¿qué hiciste? what did you do? No le dijo a la He mujer. didn't tell the women. Con la mujer trató hasta que después que trató con el hombre. He dealt with the woman after ¿Por he had qué dealt with cree? the man. Why do you think that Porque is? era la responsabilidad del hombre Because it was a man's responsibility cobijar, to cover, haber cuidado a la mujer taking care of de the no haber woman, sido engañada. of her not being deceived. ¿Qué responde Adán? And what does Ah, Adam por la respond? mujer que me diste. Oh, well, the woman that you gave me. Abusadillo desde chiquillo. Being smart. Aleluya, Y gloria a yo Dios. cometí ese error en una ocasión. And I made that mistake in an Y occasion. me dieron mis pau pau. And they gave me my pow pow. Ah, por la mujer. Oh, but the woman. Hey, hombre, Adán, ¿dónde estás? And God said, hey, Adam, where are you? ¿Por qué le preguntó dónde estás? Why did he ask him, where are you? Porque se movió de posición. Because he moved from position. ¿Ya me entiende cuando yo le he dado palabra y le digo, ¿por qué te moviste de posición? Now you understand when I give you a word and say, why did you move from position? Se dejó su responsabilidad a un lado. He left his responsibility. ¿Qué es lo que aside. te estoy diciendo, And what iglesia? is it that I'm telling ¿Qué you? te estoy diciendo, varón? What am I telling you? Que es nuestra responsabilidad como hombres That it is our responsibility estar as men protegiendo a nuestra to mujer, be protecting our women, estar protegiendo nuestro hogar. to be protecting our home. Y no me puede decir usted, pastor, pues que usted no conoce a mi mujer. And you can't tell me what pastor says, you don't know my wife. Ay, santa aleluya. Tengo toda autoridad para decirle esto. And I have all authority to say this. Hace Aleluya. muchos años atrás, Many years ago, cuando el Señor me habló de retomar el ministerio, when the Lord spoke to me of retaking the ministry, yo crecí en un hogar cristiano. I was raised in a Christian home. Yo tengo educación cristiana y bíblica desde niño. I have, since I was little, I have Christian education. Por la gracia de Dios vengo de una familia de estudios. By the grace of God, I come from a family who has studied the Bible. Y cuando yo me casé con mi esposa, And when I married my wife, mi esposa apenas conoció al Señor Jesús como su Salvador. my wife had just received the Lord as her Savior. Y venía de una familia totalmente lo opuesto de la mía. And she came from a family completely opposed from mine. So, aunque ella amaba al Señor, And even though she loved God, ella no entendía mucho de esto. she didn't understand a lot about it. Y como Dios me había hablado que tenía que prepararme para retomar el ministerio, And because God has spoken to me that I had to retake the pues ministry, yo me enfoqué en todo en edificar y formar ese camino. so I focused on edifying and forming that. Pero eso producía ciertas cosas con mi esposa que ella no sabía que era eso. But that would produce certain things with my wife that she didn't know a lot about it. Entonces empezaron los conflictos muy fuertes. So then the conflict started to get really strong.
Y yo empecé a quejarme con Dios. And I started to complain with God. Señor, mira, pues es que no me deja, me estorba, que bla, 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 bla. And I said, Lord, look, she's, getting in the way. She doesn't let me. Y así duré mucho tiempo orando. And I remained praying that way for a long Hasta que time. una mañana el Señor me habla Until one morning the Lord spoke to me. y me dice, un momento, And he said, wait a minute. y le voy a usar las mismas palabras que el Señor me habló. And I'm going to use the same words that the Lord spoke to me. O emparejas el bulto Or you get the luggage aligned to you, o lo sueltas. or you let go of Y it. yo bien abusadillo desde You chiquillo, may be very smart. ya pues la suelto. I said, well, I let go. Y empecé a hacer mis planes de soltero. And I started to make my plans of being single. Ay, ay, ay. Y mira. Pero en la noche, But in the night, en mi tiempo de devocional, during my devotional ya time, iba a presentarle mi plan al I Señor. was going to present my plans Y to the lo Lord. primero que retumba en mi corazón, And the first thing that resounds in my la voz heart, del Señor the Lord's voice, con esta palabra. with this word. Maridos, Men, amar a vuestras esposas love your wife, como Cristo amó a la iglesia, as Christ loved the que dio church, su vida por ella. that he gave his life for her. Cuando Dios me habla con esas palabras, And when God spoke to me with those me words, quebranté. I broke down. Y el Señor, perdóname, And I said, Lord, forgive me. perdóname Forgive me. por no haber sido lo suficiente hombre Because I wasn't man enough de ayudar a mi esposa, to help my wife, de levantarla, to raise her de up, protegerla, to protect her, de inspirarla, to inspire her, amarte como yo te amo. to love you the way that I love Y you. desde ahí cambió mi oración. And from there my prayer changed. No me volví a quejar de I ella. didn't complain Me anymore. empezó a humillar. I started to Y el Señor, ayúdame. And I said, Lord, help me. Enséñame Teach me a amar a mi esposa to love my como wife tú amas a la as iglesia. you love the church. Y mi esposa fue transformada. And my wife was Y es la transformed. mujer que hoy es. And it's the woman that she is today. Pero el hombre, But the el man, marido, the tuvo husband, que humillarse, tomar su responsabilidad y portarse varonilmente. and behave as a man. Estoy dando a entender, iglesia. Are you understanding? Por eso church? tengo toda autoridad That's why I have all de the hablarle authority lo que le hablo. to speak to you. what I Porque yo speak sé to que you. es eso. Because I Y know what that salí is. victorioso And I can por la be gracia de by the Jesucristo. grace of Jesus. Tomé mi responsabilidad. I took up my responsibility. Dios quiere hoy levantarte God wants to raise you como up varón today de Dios. as a man of God. 1 Corintios 16:13. 1 Corinthians Vamos a 16:13. entender que es un varón de Dios. Dice, velad, estad firmes en la fe. ¿Portaos qué? ¿Portaos qué? Vamos, varones. Y esforzaos. Watch, stand fast in the faith, be brave and be strong. Aleluya. ¿Qué te está diciendo Dios? And what is God telling you? Déjame te lo desgloso. Let me break it down for you. Número 1. Number one, Velad quiere decir orar. to watch means to pray. Es imposible It is impossible inspirar a tu to esposa. inspire your wife. Es imposible It is impossible formar la estructura de tus hijos to form the structure of sin your orar. faith without praying. Sin oración Without praying, pierdes tu tiempo. then you're wasting your time. El hombre The man es el primero is the first que debe de doblar rodillas en su casa. who should be on his knees. Es nuestra It's responsabilidad, our no responsibility, la de nuestra mujer. not our wife's Ella también responsibility. tiene responsabilidad de orar. She also has responsibility to pray. Pero tu responsabilidad, hombre, But your responsibility, man, si quieres portarte varonil if you want to be a man of God y no portarte afeminado, and not be feminine, dobla rodilla then you need to bend por your tu knees familia, for your por family, tu casa, for your house, por tu for hogar, your family, por tus for hijos. your children. Te dice velad, And it says watch, que quiere decir orar. which means Y pray. luego dice estar firmes. And it says stand fast. ¿Qué es estar firme? What is it to be firm? Inconmovible. Unmovable. Que nada te mueve. That nothing moves you.
Mi esposa me platica de cuando teníamos conflicto. My wife talks to me, we remember when we used to have conflicts. Me dice, ¿sabes qué me caía bien gordo de ti? You know what I hated the most about you? Es que nada te movía. Is that nothing would move you. Aunque te hiciera un show, Even if I did a show, no te movía. you wouldn't move. Y eso que le caía bien gordo de mí. And that which she hated the most. Después que el Señor la transforma, After the Lord transformed her, es una de las cosas que admira de mí. it's one of the things that she admires of me now. ¿Se da cuenta? Do you realize? Entonces, firme, To be firm, firme, firm, inconmovible, unmovable, inconquistable. unconquered. ¿Sabe qué es inconquistable, hombre? You know what it is to be unconquered? Ay, pues soy hombre, se vale mirar. Oh, I'm a man, it's okay to look. No me venga con eso. No, don't. Yo también Come soy with hombre. that. I'm also a Y man. también ponía mis excusas. And I would also Y también put my usé esa excuses. frase. And I also use that Pero phrase. ¿sabes por qué tienes debilidades en esa área? But you know why you have weaknesses in Porque that no te area? arrodillas. Because you don't bend your knees to pray. Porque tu relación con Dios está quebrada. Because your relationship with God is broken. Pero cuando edificas el altar en la casa, But when you edify the En el altar hogar. in your home, in your family, tú vences todo eso. you overcome all that. Es verdad que Dios pelea por nosotros. It's true that God fights for us. Y muchos no entienden ese concepto. But many don't understand that concept. Ay, Señor, pelea por mí. Oh, God fights Le for voy you. a decir cómo Dios pelea por And I'm ti. going to tell you how God fights for you. Recuerde que Dios es espíritu. Remember that God's spirit. Dios pelea por ti God fights for you cuando tú doblas rodilla. when you bend Así your knees es, to pray. amén. Así es como Dios pelea por ti. That's how He fights for you. Y lo dice, firmes en la fe, And then it says, be man of faith, hombres de fe, man of faith, hombres de fe, man of faith, hombres de fe. man of faith. Hola, mi esposa. Oye, ¿sabes qué? Nomás hay esto en el banco. And I could talk to my wife and say, look, there's only this in the bank. Pero siento en mi corazón But I feel in my que lo heart debemos de sembrar en esto. that we should sow it in this. Y mi esposa sabe si confiar o no confiar. And it's up to my wife to have faith or not. Y ahí dice, adelante. And she says, go ahead. Y lo hacemos And we do that porque hay un hombre de fe en la casa. because there's a man of faith at Y home. esa fe que sembramos And that faith that we nos trae sow multiplicación, brings multiplication, nos trae bendición, brings blessing, nos trae prosperidad. brings ¿Me prosperity. estoy dando a entender, Are you iglesia? understanding, church? ¿Por qué es que los martes de oración son casi puras mujeres y no hay hombres? Why is it that on Tuesdays of prayer time, it's only mainly women and hardly any men? Ay, pastor, es que salí bien cansado. Oh, pastor, because I came out very tired. ¿Qué si el Señor Jesús se hubiera bajado la cruz y le hubiera dicho, ah, ya me cansé de estar ahí colgado? What if Jesus would have gone down from the cross and said, oh, I'm tired already? Tome su responsabilidad, no mande a su esposa. Take your responsibility. Don't send your wife. Traiga a su esposa, que es muy diferente. Bring your wife, which is very different. Santo. Sea hombre, Be a man. pórtese varonil Behave manly. y esfuércese. And Aquí lo dice, be esforzaos. strong. Be strong. Yo también trabajé en lo secular. I also worked out in the world. Cuando vivía en California, When we lived in California, compramos una casa en Southgate we bought a house in Southgate. y la iglesia donde yo me congregaba estaba en el este de Los Ángeles. And the church which I congregated in was in East LA. En carro sería la distancia de 1 hora y minutos. The distance in car was about an hour. Pero parece hecho de adrede que yo me quedé sin carro en ese tiempo. But it seems that on purpose I was left without a car during that time. Tenía que agarrar 3 buses I had to take 3 buses para llegar a la iglesia. to get to the church. Y yo no sé cómo pasaba, And I don't know how it would happen, que siempre llegaba hasta antes que el pastor. that I would get there even before the pastor. Con 3 buses. With 3 Se buses. hacía en carro 1 hora y minutos. If in car it was like ¿Se an hour. imaginan and some buses minutes. cuánto haría? Do you imagine how much it would be in Y bus? trabajaba. And I would work. Entonces,
sé de qué te estoy hablando. So I know what I'm talking to you about. Es simplemente decidir, It's only to tomar decide. la decisión. Dicen amén, Take that decision. varones. Do you say No los amen? voy a ver aquí el martes. I'm going to see you here on Tuesday. Gloria a Dios. Aleluya. Seguimos adelante. And we, La paternidad, the iglesia. fatherhood. Malaquías, Malachi capítulo 4, versos 5 y 6. Dice, "He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande." ¿Y qué dice? Terrible. Ok. Me faltó la otra parte. Bueno, ya go ahead and read it. Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. And he will turn the hearts of the fathers to the children, and the hearts of the children to the fathers, lest I come and strike the earth with a curse. El verso 6 dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Santo. ¿Por qué el profeta Malaquías, Why is it that the prophet Malachi, hablando del día del regreso del Señor Jesús, speaking of the coming of the Lord Jesus, habla del espíritu de Elías, talks about the spirit of Elijah que hará volver el corazón de los padres a los hijos a los padres? that will make the heart of the fathers go to the children and the hearts of the children to their fathers? Porque el profeta Malaquías Because the prophet Malachi estuvo aquí, was here en el espíritu, in the spirit en su época. Vio la during his condición, time, and he saw the condition, la división entre padre e hijos. the division between fathers and children. ¿Y qué nos está diciendo aquí? And what is he telling us here? Que si el corazón del padre no se vuelve al hijo, If the heart of the father doesn't go back to the o el del hijo al padre, or the children to the father, habrá maldición. there will be a curse. Habrá maldición. There will be Yo a no lo curse. digo, está aquí escrito. I don't say it, Y yo it's no right here. escribí la Biblia. And I didn't write the Bible. Una de las cosas más tremendas cuando hemos hecho liberación, One of the most amazing things when we've done liberation, las puertas más comunes abiertas the doors more commonly al open enemigo to the enemy son resentimientos contra los padres. is a resentment against the Son father. falta de perdón al papá. It's that o a la mamá. unforgiveness to the father or to the mother. Así es. Ese es lo más que hemos visto. That's the biggest thing that we've seen. Entonces, pueblo de Dios, en Mateo capítulo 15, I don't think I gave you that one. Mateo 15, verso 4, Matthew 15, verse fíjese 4. lo que dice. Y estas son las mismas palabras del Señor Jesús. And these are the words of the Lord Jesus. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. For God commanded, saying, honor your father and your mother, and he who curses father or mother, let him be put to death. Hemos visto muertes prematuras. We've seen premature deaths. Y uno de los funerales que más me cuesta trabajo a mí oficial And one of the funerals that cost me the most to officiate es cuando un joven is murió. when a young person died. Porque conozco qué es la razón. Because I know what the reason Hay is. una maldición There is a curse en los hijos in the children que no honran a los padres. that don't honor their fathers. Porque hay que honrar. Why do we need to give ¿Qué honor? puede ser, pastor? Pues que mi padre no, un hombre, un borracho y golpea a mi mamá y bla, bla, bla. And you would say, well, Pastor, you don't know my father. He was a drunk. He used to hit my mother. No es, dice Dios, que honres la personalidad del padre. It says, the Bible says to honor the personality of the father. No dice eso. It doesn't say that. Dice honra la posición de padre. But rather it says honor the position Amén, of así the es. father. Independientemente cómo sea o haya sido, Doesn't matter how they have been. hay una bendición, There is a hay blessing. una promesa, There is a promise. larga vida Long life. cuando hay honra al padre.
When there's honor to the father. Cuando no hay honra, When there's no hay honor, muerte. there's death. Hay tres dimensiones de la paternidad. There's three dimensions to the fatherhood. El Padre Celestial The heavenly y father único Padre, and the only nuestro father, Abba, our Abba, Dios Todopoderoso, God all powerful and mighty, Creador del universo. creator of the universe. Él es nuestro Padre Celestial. He is our heavenly Es la father. primera paternidad. That is our first Nuestro, fatherhood. el quien nos crió. Who created us. Y lo viene en la segunda dimensión. Then in the second dimension, El Padre natural. the natural father, El Padre que te engendró. the father who gave you life. Haya estado o no. Whether he was there or not, Haya sido bueno o no. whether he was good or not, Tú lo tienes que honrar. you have to honor him. Porque si no, hay muerte, corres el peligro de muerte prematura. If not, you run the risk of early or premature death. Y número 3, And number 3, la paternidad espiritual. the spiritual fatherhood. ¿Quién te está dirigiendo Who is guiding you en el in espíritu? the spirit? ¿Quién te está protegiendo? Who's protecting you? ¿Quién se para en la brecha por ti? Who stands in the gap for you? ¿Quién te está formando identidad en el espíritu? Who's forming your identity in the spirit? Ese es tu Padre espiritual. That's your spiritual father. Y cuando no hay esa honra, And when there isn't that honor, hay muerte espiritual. then there's that spiritual death. ¿Me están dando a entender, iglesia? Are you understanding, Yes, church? yes. Tenemos que aprender a honrar We need to learn la how to honor paternidad. the fatherhood. Primero nuestro Padre Celestial, First is our heavenly father, luego nuestro Padre terrenal then our earthly father, y luego nuestro Padre espiritual. then our spiritual father. ¿Sabe que con Dios es todo o nada? You know that with God is everything or nothing. Le he puesto el ejemplo, pues si tú tomas un examen de matemáticas And I put the example, if you take a math test de 10 problemas of 10 problems, y haces 5 and you only do 5, y los haces excelente, and you do them excellent, pero no haces los otros 5. but you don't do the other 5 problems. Por esos otros 5, Because of those aunque other estos los hayas hecho problems, excelente, even though the first vas one a you did reprobar. right, you're going to fail the test. ¿Me Así están es. dando a entender? Are you ¿Por understanding? qué? Porque en el mundo podemos entender esto, Because in the world we can understand pero this. cuando se trata con Dios, But when it's with God, no lo queremos entender. we don't want to understand it. No es que el Diosito, Él es bueno, Él es misericordioso. No. No, it's because it's God and He's good and He's merciful. Claro que es misericordioso, Of course He's merciful. pero ¿sabe para qué es su misericordia? But you know what His mercy's for? Para darnos la oportunidad de arrepentirnos, To give us the opportunity to repent. no para continuar haciendo todo igual. Not to continue doing everything the same. Amén. Entonces la Biblia nos llama linaje escogido. So the Bible calls us chosen lineage. ¿Qué es linaje escogido? What is it to be chosen lineage? Fíjese lo que dice Primera de Pedro, Look at 1 Peter 2:9. capítulo 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Diga conmigo, real sacerdocio. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Ok, linaje, Lineage, hablar de linaje to speak of es hablar lineage, de dos it cosas, should speak of two things. de línea, de alineamiento Alignment, y de vestimenta. and of dressings, garments. Nótese que nos llama sacerdote real. Notice that He calls us royal priesthood. Hay dos tipos de sacerdocios en la Biblia. There are two types of priests in the Bible. El sacerdocio según la línea de el sacerdote Aarón The priesthood according to the line of Aaron, y el sacerdocio de acuerdo a la línea Melquisedec. and the priesthood according to the line of Melchizedek. Melquisedec Melchizedek, era el rey de Salem it was the king of Salem, y también era sacerdote. and he was also a priest. ¿Recuerda cuando Abraham viene y le ofrece el diezmo? Remember when Abraham comes and offers him Para esos que tithing? piensan que el diezmo es bajo la ley, For those that think that the tithing is el under the diezmo law, existe antes de la ley. the tithing existed before the law. Porque Abraham fue y se lo dio a Because Melquisedec. Abraham went and gave it to Melchizedek. Entonces,
como Melquisedec And as Melchizedek era rey y was sacerdote, king and priest, es Jesucristo mismo. is Jesus himself. En otras palabras, Abraham se encontró con Yeshua. So in other words, Abraham found himself with Jeshua. Él es Melquisedec. He is Y Melchizedek. ahorita lo leemos. And right now we're reading. Entonces, en esa línea, So in that line, el Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, Jesus Christ is our priest, our highest priest. highest priest. Y en esa línea, And in that line, nosotros somos reyes y sacerdotes. we are king Amén, and priest. aleluya. Por eso leíamos al principio y nos ha hecho reyes y That's sacerdotes. why we read in the beginning, he made us king and priest. No de acuerdo a la línea de Aarón, Not according to the line of Aaron, sino de acuerdo a la línea de Melquisedec. but rather the line of Melchizedek. Amén. Somos reyes y We are sacerdotes. king and priest. Y como reyes y sacerdotes, And as king and tu priest, sacerdocio es santo. is holy. Aleluya. ¿Y qué es ser santo? And what is it to be holy? Aleluya, con una ruedita así. No, eso no es santidad. No, that's not what it is to be holy. Santidad quiere decir cortado y apartado. Amén, Holy is to aleluya. be cut and set apart. Orando por mi hijo Carlitos. And praying for my son Carlitos. Y si no lo has hecho, empiécalo a hacer con tus hijos. And if you haven't done this, start doing this for your children. No, pero mi hijo ya está grande. Oh, well, my son's already Si big. todavía vive en casa contigo, hazlo con él. If he still lives at home with you, do this for him. Yo, esta es la oración. This is a prayer. Yo soy I am propiedad privada private property del Dios Altísimo. of the high God, the Almighty God. Mis hijos My kids, son propiedad privada they're private property del Dios Altísimo. of the Almighty God. Yo soy I am propiedad privada private property del Dios Altísimo. of the Almighty God. Por eso el maligno no puede tocarme. That's why the enemy cannot touch ¿Me me. estoy dando a entender? Are you understanding? Entonces, pueblo de Dios, porque eso es lo que quiere decir santidad. That's what to be holy means. Santidad no quiere decir perfección. Holy does not mean to be O sea, lo he perfect. dicho, si hay alguien que comete errores, yo soy el número uno. And I told you, there's somebody who makes mistakes. I'm number one. Pero mis errores o no errores no es lo que me hace santo. But my errors is not what makes me or doesn't make me holy. Lo que me hace santo What makes me holy es mi intimidad con is Dios. my intimacy with God. Porque Él es santo. Because He is Y a holy. través de Él, And through Him, yo soy santificado. I am sanctified. Amén, así es. ¿Me estoy dando a entender? Are you understanding? Entonces, pueblo de Dios, como sacerdote de tu casa, So as a priest of your home, tú y yo somos responsables de edificar la casa, you and I are responsible of edifying the house. poner los cimientos, To place a foundation. ayudar a formarles el carácter a nuestros hijos, To help build that character for our children. a levantar el altar familiar, To build that family altar. a cuidar la estructura que se está formando en nuestros hijos. To take care of the structure that is being formed in our children. Porque Él nos llama a ser reyes y sacerdotes. Because He calls us to be kings and priests. El sacerdote del hogar The priest of the home ministra a su familia. ministers to his family. El sacerdote del hogar The priest of the home ministra a Dios en su hogar. ministers to God in his home. El sacerdote del hogar The priest of the home mantiene el altar encendido en el hogar. keeps Amén, the altar aleluya. lit in the home. Oye, vieja, haz una oración por mí, sí, vieja. Hey, wife, do a prayer for me. Yeah? Eso no quiere decir que mi esposa no ore por mí. That doesn't mean that my wife doesn't pray for me. Pero mi responsabilidad es, But my yo oro responsibility por is, ella. I pray for Yo her. me paro en la brecha por I ella. stand in the gap Yo for oro her. por mi hijo. I pray Yo for me my paro en la child. brecha por mi I hijo. stand in the gap Yo le for him. profetizo a mi hijo. I prophesy Yo le to my declaro child. la palabra a mi hijo. I declare the Yo le word to my enseño a child. orar. I teach Yo him le to pray. enseño a temer a Jehová. I teach him to fear Les the puedo Lord. entender, Are iglesia, you understanding? porque soy sacerdote. Because I am a Y como sacerdote, As a priest, yo tengo que asegurarme I need to make de que hay sure
administración that there's de la ministry presencia de Dios en mi of casa. the presence of God in Amén, my así house. es, aleluya. Hay hogares que están golpeados y tras golpe del enemigo. There are homes that are being attacked and attacked by the enemy. ¿Sabe por qué? You know why? Y la pobre esposa, la pobre madre está, ay Señor, ayúdame que. And the wife is there crying out, oh Lord, help me, help me. Y el marido And the husband confiando en la oración de su mujer. confiding in the prayer of the wife. Cuando el marido necesita levantarse, When the husband needs to get up, sacudirse, to shake off dice no, and say, no, aquí hay paternidad. here there's Amen. fatherhood. Yo soy la máxima autoridad bajo el gobierno de Cristo. I am the maximum authority Y yo according no to the word of autorizo. Christ, and I don't authorize. ¿Me están dando a entender? Are you Así es. understanding? En el mensaje de la semana pasada, In last week's message, llovieron brujas en los comentarios. a lot of witches put a lot of comments. ¿Por qué creen? Why do you think that is? Porque temen que un hombre tome su sacerdocio. Because they fear for a man to take up his Y yo como priesthood. sacerdote de mi casa, And me as a priest of my home, yo soy la máxima autoridad en el hogar, I am the maximum authority in bajo el the house, gobierno de Yeshua. according to the Por government lo of tanto, yo Yeshua. no autorizo ningún espíritu inmundo que entre a mi casa. So therefore, I do not authorize any worldly spirit to enter my Pero home. mucho hombre lo que hace, But a lot of men, what they do, ay vieja, ponte a orar, hey women, pray, porque como que algo pasó aquí. because something happened here. Dice el apóstol Pablo, pórtate varonil, And the Apostle Paul says, toma tu take up lugar. your manly position. El rey gobierna su casa. The king governs his house. Nótese que nos llama reyes y Notice sacerdotes. that he calls us kings and priests. Reyes, ¿por qué? Kings, why? Porque tienes que traer el gobierno, el reino y el gobierno de Jesucristo a tu hogar, a tu casa. Because you need to carry the government and the kingdom of God in your house. Según el orden de Melquisedec. According to the order Salmo of Melchizedek. 110. Psalm 110:4. Fíjate lo que dice. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. The Lord has sworn and will not relent. You are a priest forever, according to the order of Y Melchizedek. luego Hebreos 5, 6 y 10 dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. So also Christ did not glorify himself to become a high priest, but it was he who said to him, you are my son, today I have begotten you. As he also says in another place, you are a priest forever, according to the order of Melchizedek, called by God as high priest according to the order of Melchizedek. ¿Se da cuenta? Do you realize? En ese alineamiento, In that en alignment, ese linaje, in that lineage, somos llamados sacerdotes. we are called priests. ¿Y las mujeres, pastor? And the women, pastor, Claro que también la mujer. and also the woman. Pero la mayor responsabilidad Dios se la dio al hombre. But the greatest responsibility, God gave it to the man. Creo con todo mi corazón And I believe with all my que en heart este tiempo Dios está levantando a las mujeres. that God is raising up the women. Y Dios las está usando tremendamente. And God is using them amazingly. Creo con todo mi corazón And I believe with all my heart en el ministerio de la mujer. in the ministry of the women. Y gloria a Dios por las mujeres de And Dios. glory to God for the women of God. Pero la mayor responsabilidad But the greatest responsibility es del hombre. is the man. Somos nosotros. It's us. Somos nosotros. It's us. Hay quienes Dios nos entregó el ministerio principal a los hombres. There are some of us who God gave the main responsibility to the men. Y en otros casos Dios se lo ha entregado a mujeres. And in other cases, He's given it to the Pero eso women. no quiere decir que el hombre deja su responsabilidad. But that does not mean that Deja God su leaves His posición. responsibility or His position. Todo lo contrario. All the contrary. Yo me siento más I responsable feel more responsible que si mi esposa fuera una mujer común. if
if my wife was a regular woman, pero mi esposa no es una mujer común. but my wife is not a regular woman. Tengo una mujer de Dios a mi lado, I have a woman of God by my side, una profeta de Dios. a prophet of God. Y mayor responsabilidad tengo yo And greater responsibility I de have estarla cubriendo, to be covering her, de estarla protegiendo to be protecting her, por la asignación que Dios le entregó. because of the assignment that God gave to her. No me dejo llevar que no, pues ella tiene, al cabo ya puede. I don't, go by, oh, well, she can, she'll be with Me it. están dando a entender, Are iglesia. you understanding? Hombres, Men, padres, fathers, levantémonos, let us rise up. tomemos nuestra posición Let us take our position como sacerdotes de as nuestro the hogar, priests of our home, como reyes de nuestra casa. as the kings of our home. Hoy el Señor te va a cambiar de vestimenta. Today the Lord is going to change your garments. Va a quitar la vestimenta vil It's going to take off the vile garment, y te va a dar la vestimenta del and sacerdocio. it's going to put the priest's garment over you. Y también And also, te va a coronar He's also going to crown como you rey de tu casa, as the king of your house, como rey de tu hogar. as the king of your home. Lo que tú hagas de ahora en adelante What you do from now on, es tu decisión, it's your decision. pero el poder de Dios But the power of va a God estar ya en ti. is going to be in you already. Las decisiones que tú tomes The decisions that you de make edificar el altar en tu casa, of edifying the altar in your home, de pararte en la brecha por tus hijos, of standing in the gap for your por tu children, esposa, for your wife, por tu familia, for your family, por tus amados, for your loved ones, esa es tu responsabilidad that's your y es responsibility. tu decisión. And it's your decision. Dios hoy te equipa Today, God will equip you para que lo hagas. so that you can do it. Que hagas después de hoy What you do from now on, es tu it's responsabilidad. your responsibility. Póngase de pie. Please stand to your feet. Aleluya.